¿Qué se le ocurre que es importante que quienes nos escuchan sepan en el cuidado, en el buen trato, en el trato responsable hacia nuestras mascotas? Bueno, les traigo en realidad hoy una inquietud recurrente, ¿no es cierto?, en esta época, que es: mi mascota pierde mucho pelo. Sí, sí. ¿Qué hago? ¿Es normal? ¿Le pasa algo? ¿Me preocupo? ¿No me preocupo? ¿Qué puedo hacer? Y es real, ¿sí? Tanto gatos como perros están perdiendo mucho pelo. Porque justamente estamos en época de muda de pelo. ¿Qué meses, qué fechas más o menos hay que manejar para quedarse tranquilo? Principalmente primavera y otoño. Entonces, en primavera se va a producir, que es donde estamos nosotros situados ahora, se produce el cambio de el pelaje grueso de invierno a un pelaje más fino de verano. Y en otoño es a la inversa, pasamos de un pelaje fino, que se termina ya el calorcito, a un pelaje más grueso porque va a ingresar el invierno. Che, y con este cambio de tiempo, con este invierno en medio de la primavera, claro, empiezan los problemas. Y de hecho, a ver, porque como siempre decimos, estas condiciones, estos cambios no son conscientes. Es el cuerpo recibiendo información del medio ambiente y reaccionando. Y esta muda se ve mediada por lo que nosotros le llamamos, como palabra bonita, fotoperíodo, que en realidad es cuán largos son los días. Hay un mensaje que es muy cómico. ¿Qué nos dicen? Yo podría armar otro perro con todo el pelo que pierde el mío. Sí. Gente que me dice, no sé qué hacer con el sillón. Gracias por estar ahí. ¿Qué hago con el sillón? Mira la ropa, que mira cómo me quedo. Esto ya parezco que soy un acompañante más de, está bueno, de mi gato. Yo podría armar otro perro con todo el que pierde. ¿Y cuánto tiempo dura esta mudanza? Por lo general dura el pico de mudanza dura 2 a 3 semanas. Pero con estas alteraciones de clima y sobre todo con nuestras mascotas que hoy en día viven mucho tiempo adentro, es decir, que el ciclo normal de horas de luz que recibe ese cuerpito está alterado también, se altera la muda y muchas veces se perpetúa por muchísimo más tiempo. A ver, yo siempre digo, tanto perros como gatos pierden pelo todo el año. Y sobre todo los gatos que viven mucho tiempo adentro, porque en ellos no se hace tan marcado por ahí como en perros que a lo mejor tienen más contacto con el mundo exterior. Tanto en primavera como en otoño es normal que nos agarre un mes pico donde encontremos que a veces se caen las bolas de pelo, que a veces sacamos porciones de pelo muerto que uno dice, ¿qué le pasa a mi perro? ¿Por qué tiene este pelo tan feo acá? Eso es normal. Podemos ayudar con el cepillado, ¿sí? El cepillado no hace que se caiga más. No. Como que saca el que ya está suelto. Saca el pelo muerto, ese pelo que ya cumplió su ciclo, porque el pelo en realidad tiene un crecimiento, ¿sí? Tenemos razas que por ahí tienen doble capa de pelo, como el golden, como el siberiano, como el ovejero alemán. Tienen como el Shar-Pei, el Shih Tzu, hay varios mestizos que se les nota que tienen doble capa de pelo. Esos perros que tienen doble capa de pelo tienen muy buena capa aislante, tanto como para el calor como para el verano, ¿sí? Para ambos. Esos perros pierden más pelo. Por ejemplo, los perros como los Fox Terrier, como los Schnauzer o los mestizos barbuncho que tienen ese pelo como duro, esos perros tienen un ciclo del pelo distinto, digamos que dura un poco más, pierden menos pelo por naturaleza. Pierden pelo igual, no se me ilusionen, pero pierden menos pelo. Y después tenemos otras razas, por ejemplo, como el caniche, como el Bichon maltés, que esos perros pierden muy poco pelo. Pero, ¿qué pasa? El pelo a ese
a esos perros les crece. Por eso son perros que tienen que irse a la peluquería. Porque si vos el caniche no lo lleva a la peluquería... Es una oveja. Exactamente, como que no tiene un límite en el crecimiento de pelo. El pelo crece, 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 porque es otro tipo de pelo, que no va a pasar con un ovejero alemán. No es que el ovejero alemán, si no lo lleva a la pelu, va a tener el pelo largo y lacio como el nuestro, que va a crecer sin parar. Pero sí, distintos tipos de pelo, como el caniche, como el billón, son perros que tienen que ir a la peluquería, sí o sí. Sí o sí. Otras razas, evidentemente, porque la pregunta es, ¿no le hago daño rapándolo? Sí. Rapar, o sea, la acción de cortar el pelo al ras no es beneficiosa. Te diría que salvo que sea ante una decisión médica o de salud de nuestra mascota que la necesite, no debemos raparlos. Ni siquiera un caniche o un billón, que son estas razas que yo les digo que necesitan mantenimiento. Porque el pelo no está de adorno. El pelo cumple una función. Y aísla de la temperatura, pero también los aísla del ambiente. Los aísla del sol, de los rayos ultravioletas, de cualquier daño que pueda sufrir la piel. Entonces, rapar no. Pasa en algunas razas que cuando uno rapa, el pelo de abajo, y sobre todo los que tienen doble manto, se puede ver debilitado. Nos ha pasado, por ejemplo, yo vi 2 Shar-Pei, que son esos que son como arrugaditos, que tienen muchos rollitos, Sí, digamos, sí. en la cara, en el cuerpo. Esos son doble manto. Por lo general los doble mantos son perros que andarían muy bien en el frío, pero que andan muy bien también en el calor porque, insisto, aísla. Que les llevó meses, pero muchos meses, alrededor de 7 meses, recuperar su manto normal. Entonces no hay que rapar. ¿Solo para alguna enfermedad en la piel, para Claro, poner a alguna veces- crema o...? Sí, si se a lo presenta mejor- alguna patología y por una cuestión de higiene hay que pelarse pela. Muchas veces han rescatado a algún paciente que viene en muy mal estado general por una cuestión de salud o justamente de higiene, porque vienen en un estado complejo con respecto a nudos, mugre y mal olor, y tienen que estar a veces en la clínica o en una casa. Bueno, se procede a realizar una peluquería tal vez un poco invasiva, pero es con el fin del bienestar. Pero eso ya es una actitud médica. Yo por ahí lo que recomiendo es cepillo. Cepillar. ¿Sí? Estos perros doble manto vienen unos que son tipo rastrillitos. Sí. Se llaman deslanadores, muchos otros que en realidad lo que hacen es te va a llevar la capa más larga, que es la que mayormente pierden, entonces te ayuda a que por ahí en casa pierdan un poco menos de pelo. O vienen guantes también. Vienen guantes, pero los guantes por ahí para los perros de doble manto no andan muy bien. Para gatos anda súper bien. Bien. Y en gatos de pelo largo, nosotros por ahí no tenemos muchas razas, pero como si fuesen los persas, los birmanos, los Maine Coon, que son el pelo largo. El pelo tiene alrededor de 2 centímetros, inclusive a veces un poco más. A esos gatos hay que ayudarlos, porque esos gatos con la muda de pelo, aparte pueden verse comprometidos con la ingesta de tanto pelo que se forman bolas de pelo. Entonces hay gatos que En el estómago. Sí, y algunos regurgitan, pero si no, eso puede llegar a generar problemas en el tubo digestivo. Porque a veces el pelo se organiza tanto que nosotros hemos tenido que retirar en varias ocasiones obstrucciones intestinales que cuando desarmamos ¿Eso es era una pelo. operación? Sí. Opa. O sea, no siempre, Porque pero ellos, el gato tiende más a lamer para limpiarse y se manda el pelo para adentro. exactamente, por sus hábitos de higiene el gato se vive acicalando. El gato vos lo ves siempre impecable, a veces no se nota tanto cuánto pelo pierde, ¿sí? Pero pierden un montón de pelo, ¿sí? Como todos. A ver, nosotros también perdemos pelo, nosotros perdemos... Yo no. Bueno, perdón. No, algunas personas, algunos, perdemos pelo todo el tiempo, ¿sí? Y bueno, nuestras mascotas también. Y en esta época, sobre todo, arranca una muda bastante severa. Si ven que el pelo se cae
y nos dejó una región sin pelo. Porque sí, puede haber una pérdida de pelo ligada por una patología. En los perros que son alérgicos, por ejemplo, que se rascan un poco más, pierden un poco más de pelo. En nuestras mascotas, si tienen pulgas, garrapatas, que eso molesta y genera irritación, pierden más pelo. Algunas otras enfermedades, como el hipotiroidismo, por ejemplo, hace que pierdan más pelo. Entonces, si nosotros vemos que tal vez están perdiendo más pelo de lo habitual y pasan más de 2 o 3 semanas o pasa todo un mes y sigue perdiendo mucho pelo y no nos convence, desde ya que hacemos una consulta al veterinario a ver si está todo bien y si no está pasando alguna cuestión externa, ¿no es cierto?, con nuestras mascotas. ¿Está? Pero bueno, en esta época es normal, así que a cepillar nuestras mascotas. Tengo una pregunta. Diga. ¿El alimento juega algún papel en esto, en que pierdan más, pierdan menos? Sí, como siempre, la alimentación es un pilar fundamental en la salud de cualquier mascota, de cualquier individuo. Entonces, tenemos alimentos que por ahí tienen algunos antioxidantes, como omega 3, omega 6, que son súper importantes para la buena calidad de piel, de anexos cutáneos que nosotros le llamamos, que sean como las uñas y los pelos. A eso hay que ir a pedirlo especialmente en la tienda que nos vende el balanceado, es decir, ¿saben, digamos, de los componentes o hay mejor que tomar nota y buscarlo uno? Yo recomiendo por ahí que el asesoramiento venga siempre de un médico veterinario, porque marcas hay un montón. Entonces, por ahí elegir uno, ante el desconocimiento, que es normal, no sabe exactamente por qué guiarse. ¿La más cara siempre es la mejor? A veces sí, a veces no. Pero en el caso de los alimentos, por lo general las más caras son las de mejor calidad. De todas maneras hay un pool enorme. Lo que nosotros tenemos que ver son los ingredientes. No guiarnos ni por el color, ni por el precio, ni muchas veces por lo que nos dice el vendedor. Tenemos por ahí muchos lugares donde venden alimentos balanceados de un montón de marcas que están buenísimos porque nos dan un montón de opciones, pero las personas que por ahí nos venden o nos asesoran no son médicos veterinarios. Entonces, hoy en día es muy común y muy frecuente por todo esto de marketing que te aparece tanto porcentaje de proteína, un perro o un gato con un pelo hermoso, y muchas veces los ingredientes no coinciden, ¿no es cierto?, con la calidad que nos está mostrando el envoltorio. Entonces, por ahí nosotros somos un poquito más específicos, miramos qué ingredientes tiene cada alimento, porque muchas veces no los conocemos a todos, realmente hay un montón de marcas. Entonces, a veces a mí me consultan, yo me pongo a leer y a chequear qué ingredientes, qué procedimientos tiene ese alimento para decir es bueno o no es bueno. Pero las líneas de alimentos veterinarios suelen ser superiores a las líneas comerciales y por lo general son un poquito más caras. Bueno, paciencia sería, la paciencia, dijo uno, es la madre de todas las ciencias. Paciencia, estamos en los meses donde nuestras mascotas van a perder más pelo que en el resto del año. Exactamente. Son 2 o 3 semanas. Sí, los acompañamos, los cepillamos, si dura más de 3 semanas y nunca había pasado, los llevamos al veterinario. Ojo con raparlos, ¿sí? Ojo con eso. Les cuento una curiosidad. Los gatos siameses, ¿los tienen en mente? Sí. Sí. Bueno, que son color cremita y tienen en el rostro la punta de las orejitas, la naricita y las puntas de las manos de un color más oscuro. Sí. Bueno, eso se debe a una mutación de un gen que tienen ellos. Digamos que son siameses mutantes. ¿Todos? Todos. Es una característica de raza. Tienen una enzima que depende de la temperatura, produce pigmento o no. Y se activa con la baja temperatura. Por eso, como en las extremidades tienen la temperatura más baja, es decir, en las patitas o en la naricita y en las orejitas, tienen justamente esas partes más frías que muchas veces nos pasa a nosotros, es por el tipo de circulación, que a veces tenemos el cuerpo calentito, pero las manos frías, la nariz fría, las orejas frías. Ahí ellos tienen ese color, porque esa enzima se activa con el frío y se pigmenta.
Entonces pasa muchas veces que si le hacemos alguna intervención médica a un siamés y les tenemos que cortar el pelo, porque a veces pasa o para sacar sangre o para alguna lesión, después el pelo les crece de color oscuro. Y viene la gente asustada y dice, ¿qué le hicieron? Aparte venía el siamés impecable, color Me crema. rompiste al gato. Claro, de pronto una mancha, si es los chocolates, una mancha marrón, por ejemplo, en el medio del dorso. ¿Qué pasó acá? Bueno, cuando nosotros pelamos y retiramos el manto de pelo normal, esa piel quedó expuesta, ¿no es cierto?, al exterior. Entonces queda más fría, queda mucho más expuesta al frío. Muchas veces esta enzima se activa, entonces pigmenta el pelo que nace ahí. ¡Qué tierno! Y muchas veces queda manchado. A veces pasa, por ahí en los jóvenes, que con el tiempo, cuando se normaliza la capa de pelo que cubre, empieza a crecer color crema de nuevo, con el tiempo se diluye la mancha. Pero han venido diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué le creció el pelo así? Entonces, es una curiosidad, eso puede pasar también, pero a lo que voy, me queda dando vuelta lo de rapar, porque muchas veces viene gente con esa idea de rapar y no todos los mantos son para rapar, porque sin querer podemos hacer macana. Mismo que con las peluquerías, asesórense a dónde llevan su mascota a la peluquería, ¿sí? Porque no todo el mundo está asesorado sobre cómo realizar una correcta peluquería en cada tipo de manto. Y podemos hacer macana. Valeria, muchísimas gracias Chicos, por la compañía de este jueves y de cada jueves. por favor, a ustedes.